Hola, ¿qué tal? Yo soy la pastora Karina Ruiz y estás aquí en tu programa de Café con Restauración. Sabemos que cada una de ustedes tiene una historia muy especial y hoy pues también tenemos una invitada muy especial. Hola, mi nombre es Elba Carolina Pérez y aquí yo les voy a contar pues lo que Dios ha hecho en mi vida. Damos gracias a Dios por tu vida, Elba. De verdad creemos que va a ser de bendición. Así que no se Gracias. muevan de su lugar, quédense aquí, compartan este link para que podamos llegar a más mujeres, porque sabemos que será una bendición este tema para todas nosotras. De Débora quiero el carácter, de Abigail el corazón, la fe de Ana y de Sara, desde la autoridad, de Rahab la valentía, de Ruth fidelidad, de Noemí sabiduría, y como María el milagro de Dios en mí. El milagro de Dios en mí. Solo faltas tú, solo faltas tú, solo faltas tú. Te invito a un café con restauración. Bueno, pues bienvenida, Elba. Muchas gracias por estar aquí en Café con Restauración. Realmente hemos estado orando por cada una de las mujeres que van a estar compartiendo en este lugar, en esta plataforma, que bueno, se nos permite, ¿verdad? Gracias a Dios por las redes sociales, que ahora podemos llegar, ahora sí como dice la palabra, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. A veces no hay necesidad ni siquiera de viajar hasta aquellos países, porque ya podemos llegar a muchas personas a través de las redes sociales. Y bueno, y qué mejor cosa que poderlo hacer de una manera muy especial, que es compartiendo la palabra. Y bueno, pues queremos escuchar un poquito de tu historia, ¿verdad? ¿Quién es Elba y por qué estás aquí? Bueno, pues quiero compartir un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida, que es mucho. Yo a Dios le conocí cuando tenía 19 años. Hubo una separación, Sí, ¿verdad? Hace ratito me contabas que estuviste un tiempo, pero después hubo como una separación. Y yo creo, sí. Elba, que qué bueno que tocamos este tema, porque creo y considero que a muchas personas les ha pasado, que ya han estado en el Evangelio o que conocieron a Dios a muy temprana edad y de repente vino como que ese lapso de una separación, y es ahí donde, aún en la misericordia de Dios, Él sigue obrando, ¿verdad? En la misericordia de Dios sigue Sí, obrando en nosotros. sí. Dios ha sido misericordioso conmigo. Les contaba hace un rato que pues yo me aparté de Dios cuando todo estaba bien, cuando tenía provisión, sentía que en ese momento pues Dios estaba conmigo, pero los bienes materiales pues eran los que estaban siempre ahí en primer lugar. Pasó el tiempo y por una situación familiar pues pues nos quedamos Ajá. sin nada en ese momento, y sentimos que el mundo se vino encima, porque primeramente pues Dios ya no estaba en nuestras vidas, Ok, sí. en mí, en mi familia, mi esposo, mis hijos estaban acostumbrados pues a todo, no nos faltaba nada, y ahí pues hubo muchas consecuencias a causa de nuestra separación con Dios. En aquel tiempo mi esposo tenía un negocio de autopartes. Ajá. Y pues como les contaba, por una situación familiar pues nos quedamos sin nada. Sí. En ese momento pues mi esposo puso muy mal, entró en depresión, y yo estaba afuera y escuchaba pues las quejas de mi esposo, ¿verdad? En ese momento, y de mis hijos. ¿Las ¿Qué quejas vamos a hacia hacer? Dios? Sí, hacia Dios, Okay. las quejas hacia Dios, y de mis hijos también. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo ahora
él se sentía frustrado, se Claro. sentía desanimado, pues no teníamos a Dios con nosotros, que era el que nos da consuelo, Así que es. nos abraza y siempre nos dice que está con nosotros. En ese momento nos sentíamos solos, Entonces, prácticamente, aunque Dios estaba en ese momento con nosotros, Ajá. pues Dios nos quitó, sí, porque Dios no nos quita algo que nos va a hacer daño, Así sino es. algo, ¿sí? Que nos Que nos está separando. separando Así. de Él. Y en ese momento no lo entendíamos. Recuerdo que en ese momento fue en el año 2016 y ya habían pasado 5 años que nos habíamos apartado de Él. Ay, ya tenían Bastante tiempo. Bastante tiempo. Entonces, cuando pasó eso, pues había violencia en la ciudad y todo eso. Entonces, yo salí afuera y mirando al cielo le dije a papá Dios, Señor, si tú estás conmigo aún, dame una señal. En ese momento yo vi, no sé si fue mi alucinación, pero yo vi hacia arriba y vi pasar un ángel. Un ángel. Qué bonito. El color de no le vi la cara, solamente vi un hombre grande. Ujú. Pero como cuando ves las hojas de un libro, pues así ya muy viejito, Ajá. ese color. Ok. No lo puedo olvidar de ese ángel, pero sí le vi las alas y tenía como una vestimenta muy resplandeciente. En ese momento cuando tú estabas clamando a Dios o que te diste cuenta, ¿verdad? Que la situación en la cual ustedes estaban pasando como familia, como matrimonio, en lo personal, bueno, tú sabías que era por apartarte, pero te das cuenta que cuando tú clamas, Dios responde. La Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Entonces, yo veo esto. Ahora, tengo una pregunta. ¿Cuándo conociste a Dios? ¿Qué edad tenías cuando tú empezaste en el camino en Cristo? Y obviamente, ¿no estabas casada o sí estabas casada? Sí, ya estaba casada. Ah, tú ya estabas casada. Yo ¿Cuándo me casé conociste? muy chica, a los Ok. 15 años. ¡Wow! 15 nos- años. Nos casamos mi esposo y yo. Sí. Desde entonces, pues, Dios habló a la vida de mi esposo primero, Sí. por medio de mi cuñada. Ella y su esposo vivían en Manta en aquel tiempo. Y ella fue la primera que Mira, nos habló de Cristo. Qué bonito. Ella nos habló de Cristo a toda la familia. En aquel tiempo yo vivía en Aguascalientes y mi esposo venía seguido para acá, para Victoria. Ok. Entonces, Por el negocio, por lo el- tenían aquí. El negocio estaba aquí en Victoria. Él tenía el negocio allá en Aguascalientes, Ok. el Yonke, Ya. pero Ajá. él venía también por cuestiones también de negocio, de que vendía carros en aquellos años, ¿verdad? Ok. Entonces, ya nos venimos de Aguascalientes para acá, para Victoria, a vivir otra vez. Y pues allá yo tuve a Brian, lo tuve aquí, Ajá. y uno de mis hijos. Y Ok. a Cristian en Aguascalientes. Entonces, cuando nos venimos para acá, cuando Cristian tenía como 15, 20 días de nacido, Uy, bien chiquito. bien chiquito, Sí. entonces nos regresamos para acá a Victoria y aquí fue donde yo acepté a Cristo en mi corazón, Ok. un 2 de febrero. Ay, me mira, acuerdo, qué bonito que un te 2 de acuerdas. febrero. Entonces, desde los 15 años, ustedes empiezan a caminar juntos en el Señor. ¿Se vienen No, para acá? ¿O no, nada más eras tú? No, bueno, en Aguascalientes a mí ya me ha hablado una persona, una hermana, Ajá. que fue a visitarnos, nos visitaba en casa de mi suegra, Ajá. pero yo todavía no sabía que aquí mi esposo estaba yendo a la iglesia. Qué bonito. Entonces Dios ya me había hablado a mí, pero yo no le conocía. Ok. Yo no le Como conocía. dicen, de oídas le conocía, más Ajá. ahora mis ojos le ven. Sí, Qué exactamente. hermoso. O sea, yo no le conocía porque yo pues me iba y nos hablaba de la palabra de Dios, pero tampoco la entendía, Ok. pero sí escuchaba. Amén. Ya cuando ya nos venimos para acá y que
Ya mi esposo ya me había comentado cuando iba para allá y me decía, es que están yendo a la iglesia, pero pues yo lo tomaba así como, no, sí está bien. Sí, está bien, qué Sí, bueno. sí, sí, sí. Pero cuando nos venimos para acá, yo ya tenía 19 años. Ok. O sea, yo me casé con él y nos fuimos a Aguascalientes 3 años y allá pues ya tenía yo 19 años, me vine para acá, nos hablan de Cristo y en la casa de mi cuñado Mario nos hablan de Cristo, a mí y a mi hermana. A mí y a mi hermana, Roxana, nos hablan de Cristo y nos exponen el plan de salvación y Qué bonito. aceptamos a Cristo. O sea, yo no le pensé para aceptar a Cristo. Gloria a Así Dios. me dijeron, me hablaron, pero aún no lo conocía. Ok. Solamente escuchaba. Escuchabas. Y qué importante es esto también lo que comentas, porque fíjate que muchas veces nos hablan de Dios, a lo mejor podemos decir que conocemos de Dios, pero hasta que tenemos un encuentro personal con el Señor, Así es cuando empieza la revelación a través del Espíritu Santo y es cuando tú dices, wow, está habiendo un cambio en mi vida. Así Las es. cosas están cambiando. Sí. Elvita, y cuando ustedes se separan porque empiezan a tener abundancia de bienes, empiezan a tener cosas materiales. Sí. Entonces es una parte importante, Elba, que lo comentes porque yo creo que no solamente a ti, sino a muchas personas les ha pasado esta situación que a veces estamos en el camino en Cristo y de repente vienen situaciones en nuestra vida y nos damos cuenta que todavía no estábamos preparados Sí. para así recibir es. todo eso. ¿Me puedes Sí, contar un poco? sí, sí, la verdad es que sí, porque pues Dios nos da todo. Dios nos da todo en abundancia, pero a veces nosotros como seres humanos no lo valoramos. No lo valoramos y se nos hace fácil. No, pues lo tengo todo. Ajá. ¿Qué me hace falta? Dios está conmigo y creemos que Dios está conmigo. Sí está con nosotros, pero si nos apartamos de Él, pues nos alejamos nosotros. Dios nunca se aleja de nosotros. Así es. Lo que yo pienso. Sí. Porque pues Dios quiere que nosotros le seamos fieles a Él. Y pues Él nos da esa libre albedrío, nos dice, bueno, pues quieres andar en el mundo, quieres ver que ahí pues no hay nada, anda, pues pruébalo. Fíjate que ese punto también es bien importante, Elba, porque en ese libre albedrío, ¿verdad? También podemos nosotros constatar ante aquellos que nos dicen que Dios es un Dios manipulador, que Dios a fuerza nos quiere ahí. No, Él nos da esa libertad, ese libre albedrío de poder decidir, pues me voy, ¿verdad? Pero Dios nos respeta nuestras decisiones. Ahí es donde nosotros tenemos que entender que no es culpa de Dios lo que nos pasa, sino es la consecuencia de tomar decisiones de apartarnos de Dios. Así es, cuando nosotros tomamos la mala decisión de apartarnos, estamos en peligro. Te prende un foco rojo donde te está diciendo no te apartes, porque hay peligro. Así y ahí es donde el diablo pues nos zarandea, donde él aprovecha y nos engaña diciéndonos, no, pues lo tienes todo, no pasa nada, mira, apártate, ¿qué te pueda pasar? Y ahí es cuando viene la prueba fuerte a nuestras vidas. Así es. Y Él nos enseñó a depender de Él, porque nunca habíamos pasado ninguna necesidad, sí, en aquel tiempo, y hasta la fecha hemos aprendido a depender de Él. Él nunca nos ha dejado. De una u otra manera, yo le decía a mi esposo, no te preocupes, yo sé que Dios está con nosotros y Él no nos va a dejar. Amén. Porque Él me dio una prueba. Pero como nosotros íbamos a una iglesia bautista, okay. Entonces pues es más diferente la doctrina. No creen en que se te aparezca un ángel, no creen en otras cosas, ¿verdad? Es diferente la doctrina. Sí. Es muy buena porque aprendí muchas cosas. Sí. Pero pues aún así
yo no conocía a Dios. Entonces, cuando a mí me pasa eso de ver yo el ángel, en ese tiempo una vecina nos invita a otra iglesia. Sí. Nos invita a otra iglesia y me dice, vamos. Y le digo a mi esposo, vamos. Y los vecinos se portaron muy bien con nosotros. Yo empecé a vender cosas, puse un negocio en mi casa de comida. Empecé a ir a vender ahí también con mi vecina, pues postres y cosas, ¿verdad? Que pues Dios me daba Gracia, favor. gracia y favor para que yo pudiera hacer postres y otras cosas para vender. Sí. Y ahí mi vecina iba a otra iglesia y ella me dijo, vamos. Le digo, bueno, pues vamos, nos invitó un domingo y nos fuimos. Sí. Nos fuimos a la iglesia y ahí Dios nos habló de nuevo. Regresa a mí. Wow. Regresa a Gloria mí, a me Dios. decía en esa predicación nos dijo, regresen a mí. Amén. Regresen El a mí. ministerio de la reconciliación. Sí, de la reconciliación. Yo sentí que mi cuerpo se ponía chinito, así sentí el poder de Dios, lo sentí en mí Amén. y dije, Señor, aquí estoy. ¿Cuáles fueron las situaciones más difíciles que vivieron ustedes, además de la falta de dinero, en tu vida personal, en tu vida matrimonial, en tu familia? ¿Cuál sientes que también fueron las causas que los orillaron a regresar al camino? Pues yo creo que la prueba que estábamos pasando, porque después de, en ese momento, yo empecé a tener, en mi vida, a experimentar cosas sobrenaturales, ¿Sí? cosas que yo veía que nunca me había pasado en mi vida. Empecé a ver ángeles, empecé a ver el cielo, el infierno, y yo podía estar en mi, así se podría decir, mi hábitat así normal, viendo cosas diferentes y estando con mi familia hablando, se me veían las imágenes y empezaba a ver muchas cosas que no entendía. Ok. Y esa fue una de las razones que también fuimos ahí a la iglesia. ¿Te diagnosticaron con algo, Elba? Sí, Hubo un diagnóstico. hubo un diagnóstico en la ciencia, me detectó esquizofrenia. Me Ajá. decían, era aquel tiempo. En aquel tiempo. En aquel Sí. tiempo yo estaba trabajando en una guardería, Sí. porque pasó tiempo, Ok. pasado creo que 3 años después, y yo empecé a trabajar en una guardería y también iba a la iglesia. Ok. Pero me pasó de que pues me dijeron, no, pues tiene esquizofrenia, porque empecé yo a ver cosas y todo Ajá. eso, y me llevaron al doctor. Empecé con ansiedad, empecé con muchas cosas y que no podía estar tranquila. De hecho, en ese tiempo, bueno, que yo pues estaba, pues se podría decir, no tan fuerte en las cosas de Dios, todavía estaba en mi carne. Yo intenté suicidarme a causa de eso, de esas visiones espirituales que Sí, yo no entendía. porque no sabías qué era lo que te estaba Sí, sucediendo. no sabía Sí. qué era yo sentía que para mi familia yo me estaba volviendo loca. Ok. Yo no estaba bien de mi cabeza. Empiezas con tratamiento psiquiátrico. Empecé empiezas con a tomar- tratamientos psiquiátricos, a tomar, a inyectarme. Iba al hospital, me llevaban muy mal al hospital, me inyectaban todo el tiempo estaba dormida, Sí. pero aún así a veces ni el medicamento me hacía nada. Sí. Me levantaba y veía, o sea, era Porque algo ya se había fuerte. mezclado algo espiritual. O sea, nos damos Sí. cuenta que muchas veces el diagnóstico que te dan pues es esquizofrenia. Sí, Pero también sabemos nosotros que en lo espiritual hay potestades, gobernadores Así. de tinieblas, huestes Así de es. maldad, espíritus inmundos, que vienen y ven una puerta abierta
Entonces, viendo la casa, como dicen, vacía, Vacía. barrida, adornada, van por 7 peores, regresan, y es cuando empieza lo espiritual, porque realmente también cuando nosotros empezamos a buscar o investigar sobre la esquizofrenia, pues según la ciencia hay muchas cosas como que no tienen explicación de por qué da esa enfermedad. Nosotros en lo espiritual sabemos que son potestades también que vienen a nuestra mente, que es la primer batalla del cristiano. Sí, Ahí es donde empieza a atacarnos el enemigo con voces, donde, porque yo lo pasé también, Elvita, yo empecé Sí. a oír voces como mátate, de qué sirve que vivas, Sí. nadie te quiere, no sirves para nada. Entonces yo entiendo eso, de que empiezas a escuchar voces, empiezas a batallar con un espíritu de suicidio, de depresión, de situaciones que a lo mejor la gente no te lo entiende y que, como dices tú, empiezan a creer que estás loco, Sí. ¿verdad? Que ya estás muy mal y todo pues comúnmente lo basan a la ciencia, pero nos olvidamos de lo espiritual. Y Así gracias es. a Dios que Dios ya nos da ese discernimiento, que nos da esa revelación de que, ok, en lo de la ciencia tú cumples con el tratamiento, pero sabemos que hay algo que está en nuestro cuerpo, en nuestra vida mal. Es un vacío Sí. que sucede o que te llega por la ausencia de Dios. Así es. Yo escuchaba voces, muchas voces. Yo creía que eran humanos. Sí. Yo creía que eran personas, pero yo volteaba a mis así y no era nada. Y seguían hablándome, y seguían hablándome. ¿Qué te decían Pero esas voces? ellos me decían que, al principio me decían que me matara, Ok. que me matara, que Dios no estaba conmigo. Los escuchaba decir, tú eres hija del Dios vivo. Escuchaba una voz como que eran dos voces. Ajá. Una no sé qué decía, una no sé qué decía, ¿Al no mismo entendía. tiempo hablaban al mismo tiempo? No, no, porque como que esa voz hacía, o sea, se callaba cuando la otra voz Ah, ok, es ya. como estruendo, Sí. escuchaba y yo sentía que esa voz era Dios. Ajá. Le decía, no, Satanás, Ok, Elba como que no había te una guerra. pertenece, Ajá. Elba es mía, Sí. es mía. Wow. Entonces, no sé qué le diría el diablo a Dios. Yo lo vi. Ajá. Lo vi en casa de mi mamá porque cuando yo me puse mal, yo me fui a casa de mi mamá. Me llevaron a casa de mi mamá porque en mi casa ya mi esposo no podía, no era tanta la tensión. Ellos me contaban que era tanta la tensión y yo los veía que se ponían mal. De hecho, mis hijos, De verte así a ti. mis Ok. hijos se ponían muy mal. Decían que qué era lo que me pasaba, que decía muchas incoherencias. Estaban muy preocupados Estaban por ti. muy preocupados por mí y sabe que tomamos la decisión de abuela de que vamos a llevar a mi mamá a su casa. Me llevaron Ok. a la casa y ahí estuve con mi mamá. Me recuerdo que una vez estaba abajo. Me pusieron una cama abajo, ¿verdad? La casa de mi mamá es de 2 pisos. Pusieron la cama abajo y yo me quedé dormida, pero algo me levantó y todo estaba prendido. Me levanté y vi hacia el baño y en la perilla del baño vi un ojo muy amarillo, como de un dragón, Que te estaba viendo. que me estaba viendo. Y adentro, con la luz prendida, vi una persona tenía la piel como, como entre rojo y color vino. Así como un dragón. Como de escamas, te iba a decir Ajá, apenas. sí. Ok. Y me asustó tanto que yo subí corriendo con mi mamá. Mamá, algo está allá abajo, algo está allá abajo. ¿Qué tienes, hija? No sé. Y sentía que algo me perseguía. Sentía que algo estaba atrás de mí. Ahora, una parte importante, Elba. Dentro de las situaciones que tú estabas viviendo con esto de la esquizofrenia, con lo espiritual, tú tomaron una decisión de volver al Señor, Sí, ¿sí? sí, Entonces, tomamos una decisión. eso también es importante que la gente lo escuche porque
entiendo que muchas personas están pasando lo que tú llegaste a pasar, también que yo escuché voces en su momento, Sí. y que sí hay un mundo espiritual, que a veces lo tenemos como, ay, esos cristianos están locos, Sí. ¿no? Todo lo ven así como de espíritus. Pero si nos vamos a la lógica, a veces se burlan del cristiano por creer en lo sobrenatural y la gente anda haciéndose barridas, ¿no? Sí. La gente trae un amuleto, la gente va a que lo curen de espanto y eso Sí. no es, No, pues no no, es no locura, está ¿no? Para ellos, eso es exactamente. normal. Mi Sí. familia me decía, es que Elba está muy metida en la iglesia, por eso le está pasando todo esto. Elba, no, Elba toda su vida se la ha pasado así sirviendo a Dios, y mi hermana me decía, la que me acompañaba, Sí. le decía a mi mamá, no, está mal, mi hermana está mal. Y muchas veces sí viene ese temor de que entre más te acercas a Dios, como que más cosas te pasan. Sí. Yo he escuchado muchas personas que dicen, no, hombre, es que entre más te metes en la presencia de Dios o empiezas a ir a la iglesia y todo te empieza a ir mal. Pero si nos damos cuenta y vemos la realidad, es el enemigo que nos quiere hacer creer esto. Sí, Nos quiere hacer creer que nosotros, que a nosotros nos va a pasar algo. en ese O sea, por momento yo, acercarnos a Dios. sí, en ese momento yo todavía no conocía a Dios, pastora. Yo no conocía a Jesús. Cuando tú tenías los... Sí, todas aún así que aquellas yo iba a la visiones. iglesia, Ok. yo sentía que todavía no conocía No a habías Jesús. nacido de nuevo. No había nacido de nuevo yo Ok. todavía. Cuando a mí me pasó todo eso sobrenatural, por una invitación de mi cuñada Toñita, Sí. no sé si usted se acuerda que le habló por la noche y le dijo que yo estaba Sí. muy mal, que Sí, si me que podía sí. recibir al Ajá, día sí, siguiente. sí lo recuerdo. Entonces, yo vine y vine muy mal. La recuerdo que ese día la conocí Sí. y yo estaba un poco mejor, pero yo todavía estaba en casa de mi mamá en aquel tiempo. Recuerdo que mi esposo me tenía que llevar a Tampico y así, y no fui. No fui porque yo no estaba bien. Sí. Yo todavía iba caminando o así, y yo veía otras cosas. Sí, yo ahí sí quiero comentar algo porque lo viví contigo. Fue una experiencia cuando ese día que llegaste, que me habló la hermana Toñita, que me dijo, voy a llevar a mi cuñada, así. Cuando llegaste, luego, pues el Espíritu Santo, ¿verdad? Reveló toda la situación con la cual estabas tú batallando, Sí. la situación o aquello espiritual que quería tomar control de tu vida. Pero hay algo tan hermoso que dentro de la misericordia de Dios, Él siempre tiene un plan para nosotros. Así Y creo que dentro de los planes de Dios estabas tú. Así es. Y más porque creo que Dios tiene un propósito en cada una de las cosas que vivimos. Yo puedo dar testimonio de la situación o pues ahora sí que de la situación tan fuerte en la que llegaste, Sí. tan mal que llegaste, y te veo ahorita y te veo transformada. Transformada. Veo Sí. una mujer completamente diferente. Sí. Veo una Elba llena de fe, Amén. llena de vida, y te voy a decir algo, en lo personal, me has ministrado mucho en mi vida por cómo has resistido a las cosas que te han sucedido. Sí. De verdad, aún estando en Cristo, porque a veces la gente no entiende que aún dentro de la vida en Cristo seguimos pasando pruebas, seguimos pasando situaciones, desiertos, pero te has mantenido, Elba, Sí. te has mantenido fuerte. A mí me has ministrado fortaleza, decisión de seguir a Cristo, aún a pesar de las cosas que estás viviendo. Sí. En ese momento Dios me dio una palabra, me dio Isaías 41:10. No temas. No temas. Amén. No temas porque yo estoy contigo. No No desmayes desmayes. porque yo soy tu Dios, quien te sustenta, quien te da por la diestra de mi justicia. Amén. En ese momento yo decía, no debo de temer. Mi mamá tiene un libro que yo le regalé del temor, que no debía de temer. ¿Y te acuerdas, hija, cuando me diste ese libro y que me ayudó cuando yo estaba en el hospital muy grave? ¿Te acuerdas?
A ella le operaron de su vesícula, Ok. digo, perdón, de su matriz. También le sacaron su matriz. Entonces yo le regalé ella tenía mucho miedo. Yo le dije, no temas, mamá, Dios está contigo. Y le regalé ese libro y dice, ahora yo te lo regreso. Sí. Se no tengas miedo. Amén. Porque en ese momento, pues de las cosas que yo veía, pues yo me daba miedo. Sí. No puedo decir que no. Y salía corriendo. Salía corriendo y era cuando ellos me agarraban y así, ¿verdad? Porque estabas como en una crisis, ¿no? Sí. Que empezabas. Pero cuando mi cuñada me invitó aquí a un café con restauración, yo conocí aquí en esta iglesia a Jesús. Gloria a Dios. Porque yo leía la Biblia pero no la entendía. Y con el paso del tiempo y que vengo a las predicaciones y que ahora le soy fiel a Dios, yo entendí y he comprendido que el amar a Dios y estar cerca de Dios es lo mejor, es la Amén. mejor carrera. Amén. Así Porque es. mi sueño era ser licenciada en Derecho, porque yo estudié ya grande con mis hijos, hice la prepa, iba a entrar a la universidad, pero Dios me mostró otra cosa, que la mejor carrera es estar con Él Amén. y servirle. Y no me quiero apartar de Él, Amén. nunca más en mi vida, porque entendí que el apartarme de Dios es, pues, es nada. El apartarme de Dios, una vida sin Dios no es nada, no soy nadie, Amén. porque Él es quien me sustenta, quien me abraza cuando estoy triste. Y a pesar de las cosas que me han pasado después de lo que me pasó, Sí. todavía hace un año, Sí. me pasó otra situación en mi vida. Fui probada, para Sí. mí es una prueba en mi vida. Sí. Me dio una enfermedad de un hongo en mis ojos. Sí. No es contagioso, pero Dios me curó, Amén. porque yo casi me quedo ciega a causa de eso, casi pierdo mi ojo. Me llevaron muy de urgencia al hospital y pues casi pierdo mi ojo, pero Dios dijo otra cosa. Amén. Entonces, a mí en ese tiempo pues no tenía los recursos económicos para operarme el ojo en un hospital pues cercano, ¿verdad? Aquí Sí. a la ciudad. Y me cobraban mucho dinero, me cobraban 250,000 pesos de un día para otro. Wow. Pero Dios obró, me mandó al hospital general el doctor, el oftalmólogo, y me mandó con el doctor Roberto Peña en el hospital general. Y él me salvó mi ojo. Le dije, doctor, por favor, no quiero perder mi ojo. En el nombre de Jesús se lo pido. Ay, amén. Y él hizo todo lo que estuvo en su alcance para que Para yo no poder perdiera preservar mi ojo. tu ojo. Primeramente Dios. Amén. Dios lo A él puso sea en la mi gloria. camino. Sí, amén. Y esa es una prueba de que Dios está conmigo. Amén. Y que siempre va a estar conmigo. Tal vez si fuera en otro tiempo, pues me hubiera deprimido, me hubiera puesto mal. Sí. Y mi hermana me dice, qué fortaleza tienes. Así. Y créeme que no solamente tu hermana, yo creo que muchos de los que te conocemos admiramos eso de ti, tu fortaleza. Y te lo digo yo en lo personal. Te he visto, vi cómo llegaste y te veo ahora, y aún con las pruebas que estás pasando, ministras mi vida, Elba. Y doy gracias a Dios por tu vida. Elba, si tú tuvieras ahorita, si supieras que alguien te está viendo y que está pasando por una situación similar a la tuya, porque ahorita tocaste un tema importante, Dios te dijo no temas. ¿Y por qué te dijo no temas? Porque en realidad las situaciones que estabas viviendo eran de temor, eran situaciones muy fuertes que llegaste a pasar por ese alejamiento que tuviste tú, no solamente tú, sino también tu familia. Yo creo que en todo esto tu familia también ha sido ministrada, porque ven una mujer fuerte, ven una mujer fortalecida en el Señor. ¿Qué pudieras decirle tú a alguna mujer que ahorita nos está escuchando y que está escuchando tu historia? Porque yo sé que hay muchas cosas más que contar, pero ¿qué pudieras decirle a esas mujeres que ahorita tal vez están atravesando por una situación, un diagnóstico de enfermedad, tal vez están pasando por un distanciamiento con Dios, tal vez están pasando un problema familiar y no saben qué hacer?
¿qué solución o qué consejo les pudieras dar tú a esas mujeres? Pues yo les diría que no teman, que se tomen de la mano de Dios y que no se aparten del camino, que aunque el camino sea lleno de espinas, pedregoso o como sea, por más difícil que sea el camino, no se aparten de Dios, porque lejos de Dios pues nada podemos hacer. Solamente tomados de la mano de Dios vamos a poder enfrentar los desafíos que vienen a nuestra vida y las pruebas que pasamos, porque Dios nos da fortaleza y Dios es grande y poderoso. Es un poderoso gigante. Amén. Gracias, Elba, por compartirnos un poco de toda tu historia de vida, ¿verdad? Yo sé que aún hay más cosas por contar y espero poderte tener en otro programa Claro aquí que en sí. Café con Restauración. Y de verdad que admiro tu fortaleza, admiro tu fe y qué bueno que les compartes a las mujeres que no se aparten de Dios. Yo creo que eso es lo más importante, que a pesar de las situaciones o las pruebas que pudiesen estar pasando, yo creo que el error más grande sería alejarnos, ¿verdad? Sí. Lo mejor es permanecer firmes ante cualquier situación. Así. Pues te agradezco mucho, gracias Gracias. a Dios por tu vida, Elvita. Damos gracias Sí. a Dios porque también estés en esta iglesia. Gracias a Dios. Y que hayas estado en este programa de Café con Restauración. Sí. Dios te bendiga. Bueno, pues antes de terminar este programa tan hermoso, quiero decirte algo. Todas las cosas tienen solución, pero si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, pues sería un poco más difícil. Yo creo que cuando nosotros decidimos caminar en Cristo, decidimos creer en el Señor Jesucristo, todas las cosas son posibles. Si tú sientes que hoy Dios está tocando tu vida, tu corazón, y tú le quieres dejar entrar a tu corazón, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora, yo reconozco que he sido un pecador, pero también sé que moriste por mí en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. En esta hora, yo te recibo, Cristo Jesús, como mi único Señor y Salvador de mi alma. Escribe mi nombre hoy en el libro de la vida y que tu Santo Espíritu descienda sobre mí con fuego, con poder y con gloria, que en el día malo, en el día de la prueba y en el día de la provocación me ayudes a resistir. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, ten la certeza y la seguridad que a partir de hoy eres de la familia de Dios. Tu nombre está inscrito en el libro de la vida y ahora el Espíritu Santo es el que te va a ayudar a poder tomar decisiones correctas, decisiones que sean agradables a Dios y que ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Nos vemos en el siguiente programa de Café con Restauración. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y espera el siguiente capítulo. Nos vemos. Bendiciones. Solo faltas tú, solo faltas tú, solo faltas tú. Te invito a un café con restauración.